En los primeros días de la Guerra del Pacífico, un capitán estadounidense se enfrenta a una amenaza inesperada, tanto para su submarino. En este momento, eso implicaba daños muy importantes. Como para su tripulación. Tenían muy poca información de los japoneses y de los primeros buques piquetes. Al ponerse en marcha para detener la expansión japonesa en el Pacífico. En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permite a los guerreros pelear por debajo de la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Es una apuesta desesperada, revolucionaria y en ocasiones primitiva, para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyenda. Segunda Guerra Mundial, Infierno bajo el mar 2, Guerrero herido. 10 de mayo de 1942. Un submarino estadounidense se acerca a su zona asignada en aguas japonesas. Sus vigías detectan un barco enemigo a tan solo 6 kilómetros de distancia. Avisa al capitán. Es la primera patrulla de guerra tanto para el USS Silver Sides como para el teniente comandante Creed Burlingame. Formaba parte de la nueva generación de capitanes de la Marina. Era un espadachín, así lo definió la revista Time después de la década de los 40. Como a muchos de los capitanes en esa época, al principio de la guerra le faltaba experiencia en combate, pero lo compensaba con un fuerte deseo de vengarse de los japoneses por el ataque de Pearl Harbor. Burlingame decide que no merece la pena desperdiciar un torpedo tan caro con ese pequeño barco japonés y espera que con las armas encubiertas sea suficiente. Los jóvenes oficiales y marineros que forman su tripulación de 70 hombres se colocan en sus puestos de combate por primera vez. ¡Junto a las armas! ¡Apuntad! Sus ametralladoras de calibre 50 disparan hasta 3 cartuchos por minuto, a una distancia de casi 14 kilómetros. Hacía mal tiempo ese día. El cielo estaba gris, el mar agitado, y a los artilleros que corrían por la cubierta les costaba mucho mantenerse en pie. Burlingame ataca. ¡Fuego! ¡Fuego! Pero el barco japonés responde al ataque y comienza un intenso tiroteo. ¡Elevada 15! ¡Fuego! ¡Fuego! El Heavy Submarine número 5 es un barco de arrastre de madera de 131 toneladas. Hasta los barcos civiles como los pesqueros están listos para defender Japón. En ese momento Japón no tenía radares, por lo que la Armada Imperial japonesa usaba el sistema de aviación naval basado en tierra para patrullar sus zonas. Pero había huecos muy grandes, por lo que Yamamoto colocó varias líneas de barcos piquetes, sobre todo a unos 150 grados al este. La distancia entre Japón y esa zona es de unos 1.500 kilómetros, lo suficiente como para avisar con mucha antelación al país. ¡Fuego! Las balas de las ametralladoras japonesas pasan rozando a los marineros e impactan contra el castillo del barco. Básicamente lo que tenían eran ametralladoras y 2 o 3 cargas de profundidad. Y obviamente el sistema de radio. Creo que el Silver Sides no comprendía la misión de ese barco. Burlingame ha subestimado al enemigo. Todos estaban manos a la obra. No solo los artilleros estaban trabajando en la superficie, la tripulación en la parte de abajo estaba recopilando la munición y formando una cadena para llevar esos proyectiles desde abajo hasta la cubierta, desde donde podrían dispararlos. ¡Fuego! ¡Arriba! Según se iba desarrollando el tiroteo, los disparos de la tripulación eran cada vez más precisos. Al final lograron perforar el barco de arrastre japonés y comenzó a arder, pero en vez de huir, cargó contra el Silver Sides. El Heavy Submarine sigue disparando al submarino con su ametralladora. La tripulación de cubierta tuvo que refugiarse. Las balas pasaban rozándoles. ¡Fuego!
Una de esas balas acabó impactando en el casco de uno de los marineros y lo comparó con recibir un golpe en la cabeza con un martillo. A pesar del herido, la cadena de la munición no se rompe. Los cartuchos siguen pasando de mano en mano. Pero cuando otro miembro de la tripulación, Mike Harbin, está a punto de pasar un cartucho al siguiente en la cadena, recibe un disparo. Un segundo después, Mike Harbin cayó al suelo mientras los demás seguían pasándose la munición de unos a otros. De repente todos pararon, miraron al suelo y se dieron cuenta de que Mike Harbin había muerto. La tripulación se queda congelada a pesar de que el tiroteo continúa. Para despertarlos, Worthington cogió su pistola y empezó a gritar a todo el mundo: «Volved a cargar las armas si no queréis que os dispare a todos». ¡Moveos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguid disparando! ¡Más deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡No paréis! ¡Seguid moviéndoos! ¡Vamos! Finalmente, el barco japonés, ya envuelto en llamas, deja de disparar. Burlingame detiene el ataque. Espera que el barco de arrastre se hunda, pero no lo hace. En la primera batalla de la primera patrulla ha fallecido un miembro de la tripulación. Es algo que perseguiría siempre a Burlingame. Pensaba que no merecía la pena desperdiciar un torpedo con Olevi Sumaru. A lo largo de 1942, los japoneses intentan consolidar su poder en el Pacífico. Japón quería que la guerra durara lo menos posible. Australia era uno de los mayores obstáculos para los japoneses porque estaba muy cerca del mar de la China Meridional. Australia tenía muchas posibilidades de convertirse en el campamento base desde el que lanzar un contraataque contra Japón. Por eso el siguiente paso de los nipones era intentar aislar a Australia. La armada japonesa comenzó a construir bases aéreas en la parte más al sur de las Islas Salomón, en Guadalcanal. Era la mejor zona estratégica para controlar esa zona desde el aire. Para impedir la expansión japonesa, el 7 de agosto, 6.000 marines estadounidenses llegan a Guadalcanal para tomar la isla. La primera ofensiva que llevó a cabo Estados Unidos en el Pacífico fue en Guadalcanal. Guadalcanal no era el lugar en el que querían estar, pero sí era un punto desde el que podrían avanzar. Si una ubicación era importante, sabes que vas a luchar por ella. Y así fue. Hasta allí llegaron muchos marines japoneses. Causaron muchas bajas en el bando estadounidense. En noviembre, las cifras son asombrosas. Más de 30.000 tropas japonesas han llegado a Guadalcanal. Muchas de ellas fallecen al poco tiempo. Sin embargo, siguen luchando para recuperar el control de la zona a pesar del brutal punto muerto. Necesitan refuerzos urgentemente. El 17 de diciembre de 1942, el USS Silverside parte de la base estadounidense para submarinos de Brisbane, Australia. Se dirige a un área al sur de la isla de Truk en su cuarta patrulla de guerra. El submarino del teniente comandante Burlingame debe impedir que las provisiones y los refuerzos japoneses lleguen a Guadalcanal. Habían vivido mucho desde su primera patrulla 8 meses antes. Habían pasado de ser unos marineros jóvenes sin experiencia a unos curtidos veteranos. Habían sobrevivido a varios ataques. Habían perdido a uno de sus compañeros. Todo eso ayudó a que la tripulación estuviera muy unida. En el quinto día de la misión, el Silverside pasa por delante del fortín nipón de Rabaul, Nueva Bretaña. La idea de Japón, o Yamamoto, era cortar las comunicaciones entre Australia y Estados Unidos, además de garantizar la seguridad del mar de la China Meridional. Al principio de la guerra, Yamamoto envió varios portaaviones para tomar Rabaul. Mientras el Silverside se adentra cada vez más en territorio enemigo, un farmacéutico de 22 años, Tom Moore, lleva despierto desde las 4 de la madrugada. ¿Qué ocurre? Me han dicho que te duele algo. Varios marineros sufren náuseas desde que abandonaron Brisbane.
El trabajo de un farmacéutico a bordo en aquel momento era muy similar al actual. En la Segunda Guerra Mundial se les enseñaba primeros auxilios, a coser heridas y tratar enfermedades que no fueran muy importantes. Pero un paciente es diferente. George Platter, un contramaestre de tercera clase de 18 años, afirma tener un dolor intenso en el abdomen. Moore le recomienda reposo en cama como a los demás. Pero a las pocas horas, el estado de Platter empeora. Su dolor es ahora mucho más fuerte. El farmacéutico a bordo comienza a preocuparse. Moore cree que sabe cuál es el diagnóstico: apendicitis aguda, una amenaza sanitaria grave en un mundo sin antibióticos. Si tienes un compañero con apendicitis y dejas que esa situación se alargue en el tiempo, puedes acabar teniendo una apendicitis aguda y su apéndice podría explotar. Eso supondría sentenciarle a una muerte segura. Moore cree que hay que operar a Platter. Le pide a Burlingame que solicite un hidroavión, un aparato que puede amerizar, para que recoja a Platter, se lo lleve volando a Australia y le realicen una operación de emergencia. Burlingame tiene que decidir si exponer el submarino y a su tripulación para evacuar al paciente o arriesgarse a perder otro marinero a su cargo. Se da cuenta de que incluso el hecho de solicitar una evacuación podría alertar a los japoneses de su presencia. Burlingame decide no seguir adelante con la evacuación. A las 9 de la noche, el estado de Platter es crítico. Tom Moore, el farmacéutico a bordo, cree que Platter va a morir. Señor, está muy grave. Moore y Burlingame debaten lo impensable. Para que George Platter sobreviva, deben extirparle el apéndice a bordo del submarino en aguas enemigas y sin la presencia de un cirujano. Es muy arriesgado. Sería un procedimiento muy complejo, hasta para un cirujano con experiencia, porque no tenían antibióticos. Podrías morir, aunque te operara un cirujano experimentado. Y Moore nunca ha operado a nadie. Hacerlo sin la formación necesaria va en contra de cualquier norma profesional y de las órdenes de la Marina. Haga lo que tenga que hacer. Sí, señor. La operación podría enfrentar a Moore a un tribunal militar, pero si no hace nada, Platter podría morir. Moore tiene que sopesar los pros y los contras y tomar una decisión. Diciembre de 1942. Un miembro de la tripulación del submarino estadounidense USS Silverside tiene apendicitis y puede que no sobreviva si no le operan. Sin un cirujano cerca, el farmacéutico a bordo se enfrentaría a un tribunal militar si realizara él mismo la operación. A pesar de todos los riesgos, Tom Moore decide seguir adelante con la operación. Preparan el submarino para convertirlo en un quirófano. En un submarino de la Segunda Guerra Mundial había pocas cosas estériles. Esos hombres respiraban gases procedentes del combustible todo el tiempo. El agua no era la mejor y era un entorno cerrado. Burlingame ordena que el Silverside se sumerja a unos 80 kilómetros de Rabaul, una base naval clave para los nipones. Deslizándose bajo las oscuras aguas, logran estabilizarse a unos 30 metros de profundidad. El submarino se encuentra ahora a merced de los barcos enemigos y la vigilancia aérea que rodea la zona. Vigilar un quirófano flotante se convierte en un proceso desesperante. El capitán del Silverside, el teniente comandante Chris Burlingame, ayudó a Tom Moore en todo lo que pudo. Le dijo: voy a sumergir el submarino a unos 30 o 40 metros para que esté estable y no se balancee. Voy a hacer todo lo posible para que tengas una plataforma inalterable. Moore realizará la operación con varios ayudantes. Un operador de radio, un guardavía, un artillero y el segundo al mando, Roy Davenport. Todos logran entrar en el estrecho quirófano. Una estrecha mesa rectangular atornillada al suelo para soportar el agitado océano será su mesa de operaciones. Algunos de los instrumentos que Moore tenía en el submarino eran hojas y un mango de bisturí. También tenía material de sutura y gasas que podía usar como esponjas. Pero no tenía ningún retractor, algo que iba a necesitar para la operación. Por eso le pidió a uno de sus compañeros que cogiera algunas cucharas para doblar sus mangos. Eso le serviría de retractores. También tenía novocaína que usaría como anestésico en la zona espinal. Moore va a usar 150 miligramos de novocaína.
Conocía el procedimiento de la anestesia espinal porque lo había visto muchas veces. Puso al paciente de lado con la ayuda de uno de los miembros de su equipo y encontraron el punto exacto en el que tenían que inyectarle la anestesia. Le clavó la aguja y con mucho cuidado le inyectó parte del líquido con una jeringuilla para asegurarse de que era la zona adecuada y no se había topado con ningún vaso sanguíneo, porque si le inyectaba la novocaína en un vaso sanguíneo, el paciente podría morir. La zona era adecuada. Terminó de inyectarle toda la novocaína que había en la jeringuilla. Un minuto después, el paciente ya estaba dormido y pudo comenzar su trabajo. Bisturí. Moore calculó que la anestesia duraría 1 hora u hora y media. Pensaba que tenía tiempo suficiente para terminar la operación. Encontró el apéndice bastante rápido. Estaba pegado al intestino ciego y eso no era una buena señal. El apéndice está adherido al intestino de Plater. Despacio y con mucho cuidado, Moore logra extirpárselo. Tuvo que tener mucho cuidado para no perforar el apéndice que estaba lleno de pus y otros líquidos causados por la infección. La operación, que dura 30 minutos, parece haber salido bien. La tripulación se siente aliviada. Por debajo de la profundidad de periscopio, la única forma de vigilar el tráfico de la base japonesa de Raval es a través de hidrófonos, escuchando cualquier amenaza. Pero cuando Moore va a coser al paciente, descubre sangre en el abdomen de Plater. Era posible que el paciente tuviera una hemorragia interna. Si no la encontraba y le cosía, era probable que la hemorragia siguiera sangrando y que, al final, le costara la vida. Moore palpa el intestino de Plater con las manos en busca del origen de la hemorragia, pero no encuentra nada. Primero pasan 10 minutos, luego 30, luego 1 hora. La anestesia está dejando de hacer efecto. Seguro que despertarte y ver que tienes el intestino fuera duele bastante. Y Plater empezó a quejarse, por lo que no creo que pasara mucho tiempo, hasta que alguien dijo: el paciente se está despertando y la operación no ha acabado. Moore le pide a Davenport, el segundo al mando, que abra un bote de éter para sedar a Plater. El éter es un elemento muy volátil. Tiende a expandirse por el suelo. Incluso en un quirófano es un material muy volátil, muy explosivo. Y los ventiladores estaban encendidos, por lo que cualquier cosa que pasara en ese entorno se iba a propagar por todo el submarino. Enseguida todas las personas del barco iban a oler el éter. Por eso no se recomienda el uso del éter en los submarinos. Nervioso, Davenport vierte una buena cantidad de éter sobre el paciente. Al instante, Stigall, el encargado de mantener la herida abierta usando las cucharas dobladas, empieza a sentirse mareado. Davenport echó el éter sobre la mascarilla, pero lo que no sabía, y es imposible saber si no te han formado al respecto, es que necesitas administrarlo a un ritmo muy lento. Si echas mucho de golpe, le estás dando al paciente demasiado éter. Los ayudantes sin experiencia de Moore suponen ahora otro riesgo más para el paciente. Interrumpiendo la operación, Moore le muestra tranquilamente a Davenport cómo administrar el éter de forma correcta. Con la dosis adecuada, Stigall también se siente mejor. Moore retoma la operación. Durante 2 horas y media, Moore busca el origen de la hemorragia y se da cuenta de que no puede hacer nada más. Comienza a coser a su paciente sabiendo que el desconocido origen del sangrado podría costarle la vida. Empezó a coserle, pero no estaba nada convencido de lo que hacía. Sabía que algo iba mal. No sabía de dónde venía toda esa sangre. Pero al coserle, de repente vio la causa del problema. La tenía enfrente. Era algo sencillo. Podía arreglarlo. Y lo hizo. Lo arregló en pocos segundos. Dejó de salir sangre. Respiró aliviado por no haber dejado a su paciente con una hemorragia interna. Imaginaos en esa situación. Se te ha pedido que salves una vida humana y hay muy pocas cosas que puedas usar para ello, excepto tus conocimientos y tu buena suerte.
Lo que hizo Tom Moore ese día fue algo heroico. De eso no cabe ninguna duda. Heroísmo es la única palabra con la que puedo describir lo que hizo. Casi 4 horas después de haberse sumergido para llevar a cabo la operación, Burlingame ordena que el submarino vuelva a la superficie. Las baterías tienen que recargarse. Poco después de las 3 de la mañana, los vigías detectan un barco oscuro. Todos coinciden en que parece un submarino. Burlingame lo observa para intentar identificarlo. Creía que podía ser otra embarcación estadounidense, por lo que se dirigió al oeste. Pasó por una zona iluminada por la luna y los vigías del otro barco le descubrieron. El otro barco gira hacia el Silver Sides y comienza a acercarse a él. Los vigías informan de que se está aproximando. Burlingame ordenó que enviaran una señal de reconocimiento en código Morse con las luces. El barco continúa acercándose. La respuesta a su segunda señal es una luz verde. No es código Morse. No hay duda, es una embarcación enemiga. Burlingame ordena avanzar a máxima velocidad para huir del barco. Después indica a la tripulación que se coloquen en sus puestos para preparar los torpedos de popa. Cuando su perseguidor ya está a unos 4 kilómetros de distancia, el Silver Sides ataca. El primer torpedo explota antes de tiempo a unos 2 kilómetros del Silver Sides. El segundo tampoco da en el blanco. El enemigo sigue acercándose al submarino. ¡Preparaos! No les queda tiempo para preparar otro ataque. Burlingame les ordena sumergirse para mantenerse fuera de su alcance ante un posible ataque con cargas de profundidad. En la superficie, el barco enemigo se prepara para lanzar cargas de profundidad. Los submarinos son invisibles si estás en la superficie. Por eso, si quieres atacar un submarino sumergido, tienes que encontrar la forma de acercarte a él, aunque no sepas exactamente dónde está. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos descubrieron que si explotas algo muy cerca de un submarino, puedes hundirlo. El agua actúa como un martillo y lo perfora. Por eso inventaron las cargas de profundidad, que son una especie de explosivo. Están diseñadas de tal forma que cuando alcanzan una profundidad determinada, estallan. La tripulación escucha el clic inconfundible de una carga de profundidad antes de explotar. Algunos hombres lo han descrito como el ruido que hacen 2 piedras al chocar. En ese momento, todos los que están a bordo del submarino se preparan y esperan a que la carga explote. La primera de las 4 cargas de profundidad explota delante de la popa del Silver Sides. Tienes que calcular la profundidad del submarino. Lo normal es lanzar muchas cargas de profundidad. Se supone que lo tienes que hacer siguiendo un patrón concreto para que, aunque calcules mal, sí logres hundirlo, o al menos dañarlo gravemente. El atacante lanza un segundo bombardeo. Vienen a por nosotros. ¡Cuidado! El enemigo, a 90 metros por encima, intenta localizar el submarino sumergido. Para ello usa los pulsos electromagnéticos de su sistema de sonar. El Silver Sides debe escapar de esta nueva amenaza y volver a su misión: impedir que los barcos japoneses lleguen a Guadalcanal. Sudoeste del Pacífico, diciembre de 1942. A 80 kilómetros de distancia de la base japonesa de Raval, están atacando al USS Silver Sides. Un destructor japonés le está lanzando cargas de profundidad.
El barco se ha detenido encima de él y lo está buscando por sonar. La tripulación oye el barco que está encima de ellos. Lo escuchan en silencio. Las operaciones, el equipamiento y las tácticas antisubmarinas de los japoneses eran muy infantiles, incluso al principio de la Segunda Guerra Mundial. La Armada nipona destinó casi todos los recursos posibles a los buques de guerra, los cruceros y los destructores, y se olvidaron de las capacidades antisubmarinas de la Armada Imperial japonesa. La Armada nipona comete otro error de cálculo. Los submarinos estadounidenses pueden sumergirse hasta un 20 o un 30% más que los suyos. La profundidad a la que estaban diseñadas las cargas para explotar era menor que la capacidad de inmersión de los submarinos estadounidenses. Eso provocó desajustes que se sumaron al equipamiento y las tácticas menos desarrolladas de los japoneses. Las cargas de profundidad sacuden el submarino, pero ninguna se acerca lo suficiente para causarle daños graves. Al llegar la mañana, el submarino se eleva a la profundidad de periscopio. Sin embargo, el destructor vuelve a avanzar hacia ellos y les obliga a sumergirse más. En esta segunda aproximación, el capitán por fin logra observar detenidamente a su atacante. Es un destructor de 2 chimeneas. Burlingame piensa en contraatacar, pero está muy lejos. Observa cómo el destructor desaparece en el horizonte. La amenaza se ha terminado, por lo que Burlingame aprovecha para descansar un poco. Durante las patrullas, la tripulación suele estar despierta durante varios días y eso puede agotar a cualquiera y hasta hacer que cometa errores. Los marineros caen rendidos en sus literas. Algunos llevan 30 horas trabajando. Pero no van a dormir mucho. Sobre las 9 de la mañana, y gracias al periscopio, detectan un avión japonés en las alturas. ¡Bajad el periscopio! ¡Llamad al capitán! Antes de que el Silver Sides pueda sumergirse más, el avión lanza 3 cargas de profundidad. Burlingame se cae de su litera violentamente. Se le cayeron muchos cristales encima. Los cristales rotos cortaron a algunos marineros y otros se cayeron de las literas. Los que estaban de pie acabaron en el suelo. Burlingame describió ese momento como si el castillo del submarino estuviera a punto de derrumbarse. La explosión fue tan potente que hasta se salieron las chinchetas que tenían en un corcho. En el quirófano, Plater, que se recuperaba de la operación, también acabó en el suelo. Burlingame y su tripulación se colocan en sus puestos. Worthington se hace cargo de la situación ya que es el jefe de inmersión y obliga al submarino a sumergirse abruptamente mientras esperan el siguiente ataque. Una explosión ha destrozado una tubería en la sala de bombas. En la sala de control, Worthington descubre otro problema. Los alerones de proa están atascados. Movedlos a mano. 2 conjuntos de alerones de inmersión, uno en la popa y otro en la proa, controlan la inclinación del submarino moviéndolo hacia arriba y hacia abajo. Los alerones de proa se han atascado obligando al submarino a realizar una inmersión muy pronunciada. El problema con los alerones de proa es que si sigues avanzando y están atascados, no vas a poder dejar de sumergirte. Puedes intentar controlarlos mediante unas ruedas que te permiten ajustarlos, aunque no se suelen usar porque suponen un gran esfuerzo físico. Worthington y su tripulación luchan por reajustar manualmente los alerones de proa. Más rápido. Los submarinos están diseñados para funcionar hasta una cierta profundidad, porque su estructura solo puede soportar un máximo de presión acuática. Normalmente cada submarino tiene lo que se llama profundidad comprobada, y por debajo de ella está la denominada profundidad de destrucción. Si la sobrepasas, se acabó. Deben retomar el control del submarino antes de que sea demasiado tarde. Diciembre de 1942. En la zona sudoeste del Pacífico, un submarino estadounidense se sumerge sin control tras un ataque con cargas de profundidad. Hay que mover los alerones de proa. ¡Vamos!
La tripulación tarda 15 minutos en controlar manualmente los alerones de proa. El submarino se estabiliza muy cerca de su profundidad de destrucción. Y para colmo, el destructor japonés que estaba en la zona regresa y les ataca con una nueva serie de cargas de profundidad. Finalmente, el ataque del destructor llega a su fin. Burlingame decidió que en lugar de enfrentarse a otro ataque, lo mejor era permanecer sumergidos hasta que anocheciera. Posteriormente confesó que ese había sido el día más desagradable de su vida. También reconoce el mérito de Platter diciendo: estaba convaleciente mientras lanzamos un torpedo, nos atacaron 2 veces con cargas de profundidad, realizamos 2 inmersiones bruscas y sufrimos un ataque aéreo que provocó que se cayera la litera. Sorprendentemente, George Platter vuelve al trabajo tan solo 6 días después de la operación. A las 7:42 de la tarde del 23 de diciembre, el Silver Sides emerge a la superficie para comprobar su estado. Informe de daños. Al principio, el Silver Sides tenía daños que parecían muy graves. Lo peor lo habían provocado las cargas lanzadas desde el avión. Las antenas estaban destrozadas y el periscopio se había roto. En aquel momento aquello se describió como daños muy importantes. Según fue avanzando la guerra, eso se acabó denominando daños superficiales. A pesar de los problemas, el Silver Sides puede seguir avanzando por sí mismo. Los motores seguían funcionando y aún podían trasladarse a mucha velocidad por la superficie. Esa era una de las mejores características del Silver Sides. A la 1 de la madrugada del 24 de diciembre, el Silver Sides llega a duras penas a su zona de patrulla asignada entre las remotas islas de Papúa Nueva Guinea. Se supone que deben patrullar cerca de Track para evitar el movimiento de tropas o materiales japoneses que se dirijan a Guadalcanal. En vez de eso, aprovechan la oscuridad de la noche para hacer reparaciones. Capitán, esto está bajo control. Los submarinos eran muy resistentes, podían sufrir ataques muy fuertes, pero salían de ellos de una pieza. Desde el día de Navidad y en las 3 semanas siguientes, Burlingame y su tripulación se limitan a observar. Y a sumergirse cuando pasan aviones por encima del submarino. El 18 de enero su suerte cambia al fin. Mientras el Silver Sides patrulla a 150 kilómetros al sudoeste de Track, sus vigías detectan un gran petrolero. Decidle al capitán que suba. Los petroleros son importantes porque el petróleo es importante. Así era en la Segunda Guerra Mundial y así sigue siendo hoy en día. Si logras cortar el suministro de petróleo, se acaba el juego. En el caso de los japoneses, los petroleros eran aún más importantes porque Japón no produce nada de petróleo. Por lo tanto, tiene que venir de cualquier otro sitio. El petrolero avanza en zigzag junto a un buque escolta. El Silver Sides comienza a acercarse a él bajo la superficie alrededor de las 2:20 de la madrugada. Junto a los torpedos. A las 2:55, el Silver Sides ya está en posición. Los 4 conductos de popa están cargados y listos para disparar. ¡Fuego! Menos de un minuto después del disparo del primer torpedo, este impacta en la proa del petrolero. Una enorme columna de humo que se ve blanca gracias a la luz de la luna envuelve la proa del barco. El segundo y el tercer torpedo impactan en el centro del petrolero. Humo y llamas salen del barco nipón. Burlingame calcula que su chimenea mide al menos 60 metros. Pero la batalla aún no ha terminado. El buque escolta se dirige hacia el Silver Sides. Bajad el periscopio, hay que sumergirse. Burlingame comienza una táctica de evasión y ordena que se sumerjan más. Pero el buque escolta se acerca al submarino por la popa y lanza 8 cargas de profundidad.
Las detonaciones destrozan varios dispositivos y rompen una junta. Sin esa junta, el aire sale a la superficie, revelando su posición al buque escolta japonés. El barco enemigo lanza otra serie de cargas de profundidad que causan aún más daños al submarino. Tras 10 minutos, las cargas están cada vez más lejos. A las 7 de la tarde, el barco enemigo cambia su rumbo y se aleja del submarino. Después de unas cuantas reparaciones más, el Silver Sides puede volver al trabajo. 2 días después, el 20 de enero, y a 460 kilómetros de track, el Silver Sides está a punto de concluir su patrulla cuando observan humo en el horizonte. Capitán, 5 grados. Burlingame se acerca hasta que identifica 4 buques de carga. Hay demasiada visibilidad para un ataque diurno. Durante 6 horas, el submarino acecha al convoy. Al atardecer ya conocían su trayectoria, velocidad y rumbo. A las 6:18 de la tarde, se aproximan bajo la superficie. Sus 6 torpedos delanteros están preparados. De repente el convoy se alejó y si dispararan en ese momento, nada garantizaba que dieran en el blanco. Uno de los buques escoltas se dirige directamente hacia ellos. Han descubierto nuestra posición. La situación cambió en muy poco tiempo. De repente todos los barcos se estaban colocando unos delante de otros. Si Burlingame quería disparar, tenía que hacerlo ya. Vamos a deshacernos de todos. ¡Fuego! ¡Fuego! Lanzan 6 torpedos al conjunto de barcos. Al mismo tiempo, uno de los barcos enemigos se acerca al submarino. Burlingame baja el periscopio y ordena una inmersión más profunda. Justo antes de comenzar la inmersión, la tripulación escucha el sonido de 5 torpedos impactando en el blanco, seguido del ruido de varios barcos partiéndose. El buque escolta busca al Silver Sides mediante su sistema de sonar y lanza 6 series de cargas de profundidad. La tripulación no sabe que una amenaza mayor acecha al submarino. Mientras escuchan cómo impactan 5 de sus torpedos, no saben que tendrían que preocuparse y mucho por el 6º. Vamos a deshacernos de todos. ¡Fuego! ¡Fuego! A unos 450 kilómetros al sur de Track, el USS Silver Sides dispara 6 torpedos a un convoy japonés. La tripulación cree que ha hundido 3 barcos. Al estar por debajo de la profundidad de periscopio, no pueden confirmar su presentimiento. La Marina les reconoce un hundimiento y 2 barcos con daños graves. Su ataque ha provocado otra serie de cargas de profundidad enemigas. Descubren otra fuga potencialmente peligrosa de aire. El Silver Sides ha sobrevivido, pero ¿a qué precio? El Silver Sides tenía tantos problemas después de todos los ataques que había sufrido que estaba empezando a ser una carga. La principal ventaja táctica de un submarino es su habilidad para esconderse, pero como las burbujas de aire delataban su posición, había perdido esa ventaja táctica. Deben encontrar una solución. Descubren que 5 de los torpedos salieron disparados de sus conductos, pero que el 6º aún estaba colgado de la proa. Es una bomba a punto de estallar. Burlingame tiene un problema muy grave. Debe expulsar el torpedo sin que explote. Si algo sale mal al disparar un torpedo y, por ejemplo, se queda pegado al conducto, siempre existe el riesgo de que estalle por algo que hagas. Un solo torpedo sería suficiente para destrozar la parte delantera del submarino y hundirlo. El plan es muy poco habitual, pero puede ser su única esperanza. Burlingame disparará el torpedo de nuevo, a la vez que se alejan de él a máxima velocidad.
El riesgo de que el torpedo explote es muy elevado, pero es lo mejor que pueden hacer para deshacerse del proyectil defectuoso. En todo el submarino la tripulación estaba callada y esperaba ansiosamente para ver si el plan funcionaba o no. Retirada de emergencia. El submarino tiembla cuando ponen los motores diésel marcha atrás a máxima velocidad. Una fina estela sale por la proa del submarino. Ahí va. El torpedo se aleja hasta desaparecer. A causa de los problemas mecánicos, Burlingame decide abandonar la zona de patrulla 2 días antes de lo estipulado. El 31 de enero de 1943, 47 días después, el USS Silverside finaliza su 4ª patrulla de guerra en Pearl Harbor. El Silverside se ha acercado demasiado al enemigo y lo ha acabado pagando. Sin embargo, a pesar de una sucesión de desastres, el buque y su tripulación han sabido sobreponerse. En su informe enumeraron las cosas que fueron mal para que al volver a casa los encargados de construir los siguientes submarinos supieran por qué aspectos tenían que preocuparse. Es la mejor forma de evaluar un sumergible. Una de las tareas del informe de patrulla es establecer todo lo que ha salido mal para poder arreglarlo. Nunca se habla de lo que sí ha funcionado. De vuelta a tierra firme, el médico jefe de la Marina, el Dr. Hart, condena la decisión de Tom Moore de realizar una apendicectomía amateur en el mar y le amenaza con enfrentarle a un tribunal militar. Burlingame interviene a favor del farmacéutico a bordo y el almirante Chester Nimitz filtra la noticia a la prensa. Todas las amenazas en contra de Moore desaparecen. Un análisis posterior a la guerra revela que el USS Silverside hundió 3 de los barcos enemigos a los que atacó. También descubren que esas embarcaciones llevaban refuerzos importantes para los japoneses. Las fuerzas estadounidenses siguen consolidando su posición en Guadalcanal. En febrero, la isla ya está completamente en manos de Estados Unidos. La guerra la ganan las fuerzas terrestres, pero los submarinos como el Silverside frustran el transporte y la llegada de refuerzos, lo que hace que contraatacar cada vez sea más difícil para Japón. Es como asestar un golpe definitivo en el juego de boxeo de las 13 rondas. Si tu pregunta es, ¿hay algún impacto visible inmediato? La respuesta sería no. Pero fue la acumulación de victorias por parte de los submarinos estadounidenses lo que asestó el golpe definitivo a la posición defensiva de los japoneses en las Islas Salomón, comenzando por Guadalcanal. En 1943, las lecciones que habían aprendido hicieron que los capitanes comenzaran a dar lo máximo de ellos mismos. Tras una completa reforma, ordenan a Burlingame y al Silverside que patrullen de nuevo. Lo que vieron era un submarino muy dañado, pero esos daños no eran críticos. El Silverside había sufrido ataques muy graves y eso enseñó a su capitán, a su tripulación y a muchos otros que es posible sobrevivir aunque te encuentren. Los comandantes como Burlingame supusieron un ejemplo para los capitanes posteriores cuando Estados Unidos entró en el 2.º año de la guerra. El Silverside completó 14 patrullas y sobrevivió a la guerra. Actualmente se encuentra en Muskegon, Michigan, y se ha convertido en un museo. Es la prueba de una historia extraordinaria.